Antropología, calle 165, módulo 2, esencia y propiedades específicas del hombre, parte I. Definir algo es delimitar su esencia mediante un conjunto de conceptos que la determinan por sus propiedades y la constituyen tal realidad, discerniéndola de cualquier otra. En la definición del hombre como animal racional, estas, animal y racional, son las notas esenciales. Pero, el hombre no es animal sino en el sentido genérico, no en sentido específico, no es una bestia. Si definimos al hombre como animal ético o como homo loquens, hombre parlante, expresamos notas que indican propiedades que se desprenden de la esencia del hombre. Estas notas, como la eticidad y la religiosidad, son fundadas, las notas esenciales son fundantes. Una definición del hombre no tiene que incluir necesariamente el enunciado de todas las características propias y exclusivas del hombre, porque basta con enunciar las notas fundantes. En el orden genético del conocimiento, primero son conocidas las notas fundadas, porque llegamos al conocimiento de la esencia a través del conocimiento de los accidentes propios. Al decir animal racional expresamos la esencia y también la naturaleza humana. La naturaleza humana se expresa en la definición del hombre tanto como su esencia. Porque naturaleza es lo mismo que esencia, pero en cuanto al modo de obrar. La naturaleza corresponde a la esencia, porque el obrar sigue al ser. Nos preguntamos enseguida en qué se distingue o diferencia específicamente el hombre de los otros entes inferiores. Lo específico del hombre está en lo racional. Es tan importante detenernos en estos aspectos fundamentales de la persona humana y lo realizaremos en dos partes. Dimensiones fundamentales de la existencia humana. Lo que no es esencia o naturaleza, lo que no es nota fundante, puede ser nota fundada, fundada en los principios esenciales, en la racionalidad, son los accidentes propios o propiedades, que se siguen de la esencia y la acompañan siempre. Así, la eticidad, la sociabilidad, la religiosidad, el lenguaje, la cultura, el trabajo, la técnica, el arte y la dimensión estética, la historicidad, o sea, las dimensiones fundamentales, las propiedades específicas del hombre. Metodológicamente, verificaremos ciertas reglas y afirmaremos, frente a todas y cada una de las propiedades específicas del hombre, solo el hombre trabaja, o ríe, o es social, todo hombre trabaja. En todos los casos, siempre afirmaremos de ese propio, algo recibido o dado o innato, que tiene fundamento en la naturaleza del hombre, y, algo que es adquirido o fruto de una construcción cultural. Lo cultural desarrolla las inclinaciones de la naturaleza. No puede afirmarse, por ejemplo, que la religiosidad sea puramente una construcción cultural, sin fundamento en la naturaleza. El hombre es religioso por naturaleza. Aunque, ciertamente, sobre la base natural, conforme al pluralismo cultural, a modo de ejemplo, unos hombres oran postrados, otros en otras posturas o actitudes, esto sí que es construcción cultural. Reglas: 1. Solo el hombre trabaja, o ríe, o es social. 2. Todo hombre trabaja, o ríe, o es social. 3. En los propios hay algo dado por naturaleza y algo que depende de la libertad y construcción personal o cultural. 1. El lenguaje humano. Una de las descripciones del hombre más frecuentes hoy es aquella que lo caracteriza como un existente parlante, homo loquens. Esta es una definición particularmente acertada, porque, en efecto, la propiedad del habla destaca netamente al hombre de los animales y de cualquier otro ente. Definición y división del lenguaje. Como primera aproximación, podemos decir que el lenguaje es un sistema de signos que hace posible la comunicación entre los hombres. ¿Y qué es un signo? Signo es una cosa que lleva al conocimiento de otra distinta de sí. Por ejemplo, el humo es signo del fuego, la paloma es signo de la paz. Pertenece a la esencia del signo atraer la atención no sobre sí sino sobre la cosa de la cual es signo. O sea, signo es una cosa a través de la cual se conoce otra, una cosa previamente conocida que tiene una relación manifestativa de otra cosa no conocida y por ella conocida, significada. Así, un efecto me lleva al conocimiento de una causa, el pulso normal es signo del buen estado de salud, o una causa al conocimiento de su efecto, las nubes grises de un cielo cubierto son signo de lluvia probable. La noción de signo supone, 1. Aquello que es signo es distinto de la cosa significada. 2. Una relación entre signo y significado, porque aquel debe conducir a este. 3. El signo intermedia y hace de nexo entre la potencia cognoscitiva y la cosa significada. El intelecto se mueve desde el signo hacia la cosa significada. 135. Gracias a esta transferencia, el signo nos hace presente otra cosa. Esto vale en forma eminente del signo lingüístico, de la palabra. Entre las especies más importantes de signos, recordamos, 1. Signos naturales y signos convencionales, también llamados artificiales o arbitrarios. Son naturales el humo como signo del fuego, las nubes, signo de la lluvia inminente. Son signos convencionales, por EJ, la paloma como signo de la paz. 2. Los signos convencionales se clasifican en signos convencionales con fundamento en semejanza, símbolos, signos meramente convencionales. 3. Signos no lingüísticos y lingüísticos, los gestos expresivos, los semáforos, las indicaciones de tránsito, por EJ, son signos no lingüísticos. La lengua, sea oral o escrita, es un signo lingüístico. 2. Las dimensiones ética y religiosa. En virtud de su inteligencia y voluntad libres, la persona humana es capaz de actos específicamente humanos que le son moralmente imputables como a sujeto responsable. La dimensión ética o moral es básica porque se desprende inmediatamente de la esencia del hombre. No hay acto humano que pueda escapar a la cualificación o estimación moral de la conciencia. Lo ético o moral no es otro aspecto que se suma al intelectual, volitivo, etc., sino que expresa en forma totalizante e integral a la misma persona humana en lo que tiene de propio. El hombre se encamina libremente hacia el que reconoce como su fin último, que es su bien absoluto, por el camino de las normas morales. Si sus actos se dirigen hacia el fin último y están de acuerdo con la ley moral, ellos son buenos, de lo contrario, son malos. La dimensión ética o moral no depende del consenso de la sociedad en tales o cuales momentos de la historia, sino de puntos de referencia objetivos, permanentes y universales que están inscriptos en la naturaleza del hombre. El hombre, como tiende al bien de acuerdo a su naturaleza, dimensión ética o moral, tiende naturalmente a Dios como al bien absoluto. La dimensión religiosa, aún a la luz de la razón, es la parte culminante de la dimensión ética. La aptitud para Dios y la relación con Dios, o con lo religioso, hablando en general, es condición ineludible para entender al mismo hombre en cuanto hombre.
Porque el hombre es criatura, contingente, finito, participado, pero es una criatura muy especial, microcosmos, ciudadano de dos mundos, persona. Dios es su creador y su fin último trascendente. De Dios el hombre es imagen y semejanza. Por ello, si pierde el sentido de Dios, consecuentemente pierde el sentido del hombre y la dignidad de su vida. No obstante, la disparidad de valoraciones del fenómeno religioso y la discordancia de las explicaciones relativas al origen de la religión, todos los autores están de acuerdo en reconocer que el hombre se presenta, en forma universal y permanente, como homo religiosus, mondin. La razón fundamental de la religiosidad del hombre en la finitud, la contingencia, la dependencia, tomando conciencia de estas características suyas, el hombre se abre espontáneamente, naturalmente, al ser superior. Una vez reconocida su existencia, es lógico que entre en relación con él. 3. La dimensión social, política y jurídica. El hombre es social por naturaleza. La aptitud para la relación social es un accidente propio que se sigue de su esencia y acompaña siempre a la esencia. De tal modo que no puede darse un individuo que posea la naturaleza humana y no sea social. La socialidad es un hecho universal en la historia de la humanidad. Asistimos en la actualidad a un fenómeno de creciente socialización en cuanto a las complejas redes de relaciones sociales de la humanidad. Ser persona comporta también existir con relación a otros yo. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. De ahí que Dios creador dispusiera desde el comienzo que el hombre no existiese solo, sino que superase la soledad originaria en la unidad del varón y la mujer. El hombre está llamado a existir para los demás y a convertirse en un don para los demás. La dimensión social del hombre manifiesta su autotrascendencia, porque ella dice expansión hacia los otros, comunicación. La dimensión social o comunitaria es un constitutivo intrínseco y el hombre no puede vivir ni despegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Que el hombre necesita la vida social y es social por una exigencia de su naturaleza y no como algo sobreañadido, artificial o provisorio, se puede probar a partir de la experiencia y la reflexión filosófica por lo siguiente, por su inclinación y apetencias sociales. Por sus aptitudes para la vida social, la capacidad de amar, la capacidad de comunicarse, el lenguaje, las vocaciones personales distintas, como la abogacía, que no tienen sentido sino en la sociedad, donde se forman, se ejercen, se intercambian bienes y servicios, los denominados instintos sociales, sexual, lúdico, de imitación. Por sus indigencias o necesidades, que exigen la vida social para nacer, desarrollarse, educarse, alimentarse, vestirse, etc., para el desarrollo de sus cualidades personales y para alcanzar la perfección de la vocación propia. El fundamento metafísico último de la sociabilidad de la persona humana es la imperfección y finitud del hombre junto a su perfectibilidad potencial. En otras palabras, el reconocimiento de su interdependencia y de la comunicabilidad de riquezas e indigencias. El hombre experimenta a la vez apetencia de perfección y limitaciones individuales, en él mismo y en los otros, y por ello se abre y comunica, tiende a los demás para compartir, no solo para recibir sino también para aportar, ya que en la autodonación madura y se realiza a sí mismo. Esencia y propiedades específicas del hombre, parte 2. A diferencia de los animales, el hombre tiende libremente a lo social. El lenguaje le permite entrar en comunicación con sus pares e intercambiar con ellos ideas, sentimientos, proyectos. El cuerpo le da la posibilidad de trabajar, jugar, divertirse junto a los demás. Supuestos estos fundamentos de apetencias, aptitudes e indigencias, afirmamos que lo social es algo que pertenece a la naturaleza del hombre como algo propio. Solo el hombre es social. El instinto gregario y sus realizaciones en la vida de los animales solo se asemejan extrínsecamente a la sociabilidad y las relaciones sociales del hombre. En sentido propio, solamente el hombre es social. Y en este sentido en que lo predicamos del hombre, implicando su alma y su corporeidad, tampoco puede aplicarse lo social a los ángeles ni al mismo Dios. A partir de estos conceptos planteados, continuamos ahora con otros aspectos fundamentales. 4. La historicidad del hombre. Lo que se extiende entre la concepción y la muerte de cada persona, entre la creación del primer hombre y el fin del mundo es el tiempo del hombre o su historicidad. De todos los entes temporales, únicamente el hombre es un existente histórico. Solo el hombre tiene historia. A diferencia de los otros entes materiales, solo el hombre es un existente histórico. Historicidad implica un existente cuya diferencia específica es la espiritualidad. Historicidad implica un existente que da sentido y consistencia al cambio, devenir y sucesión de la duración temporal y la existencia concreta porque es espiritual. Historia implica un devenir activo, dueño de sí mismo por la conciencia y la libertad. 158. La historicidad del hombre se manifiesta en la capacidad que tiene de objetivar la historia. El hombre no es un simple sujeto sometido al curso de los acontecimientos, no se limita a obrar y comportarse como individuo y como perteneciente a un grupo, sino que tiene la capacidad de reflexionar sobre la propia historia, de objetivarla describiéndola y enlazando entre sí los acontecimientos. La muerte como problema existencial, el hombre es mortal por su corporeidad corruptible, pero por su espíritu se da cuenta y sabe que va a morir, pero además se sabe inmortal. A. La muerte es la crisis suprema del hombre, lo desmundaniza hasta hacerle plantear el problema del sentido de su existencia. B. Si no se encuentra sentido a la muerte humana, el destino del hombre es absurdo. El valor de una antropología se juega en el modo en que resuelve esta situación límite. C. El hombre es el único animal que sabe que debe morir. En general es una conciencia nocional no personal, porque el hombre huye a una reflexión personal seria sobre esa realidad. Esa conciencia nocional se vuelve concreta y real cuando muere un ser querido. El sentido de mi existencia está radicalmente vinculado con la persona querida. La muerte no es algo que acontece solo al cuerpo sin mayor incidencia en la persona ni es una liberación del alma como si el cuerpo fuese un mal. Afirmar la inmortalidad del alma es insuficiente. Dios no puede querer al hombre solo por un tiempo. Dios debe quererlo para siempre y asegurar su realización personal. 5. La autorrealización del hombre en la historia. El concepto de cultura se refiere a la persona humana en cuanto ha actualizado su potencialidad de perfección, hombre culto, que tiene razón de fin. Los conceptos de trabajo, técnica y arte, medios, se refieren a actividades humanas específicas mediante las cuales la persona deviene acabada plena perfecta oculta. Anotamos algunas ideas para definir y ubicar el concepto fundamental de cultura.
Etimológicamente, cultura significa desarrollo o perfección de un existente natural viviente racional, persona humana. El sujeto de la cultura es el hombre, supuestos la imperfección y la perfeccionabilidad del mismo como existente potencial. En este sentido no se puede hablar de la cultura de Dios, acto puro, perfección absoluta. El sujeto y fin de toda cultura es el hombre culto. Cultura objetiva es el conjunto de valores que perfeccionan al hombre en sí mismos considerados, valores que se presentan orgánicamente articulados y se refieren a Dios o el ideal, al mismo hombre y a la naturaleza inferior. Una biblioteca, una obra de arte representan cultura objetiva. Cultura subjetiva es ese conjunto de valores en cuanto poseídos o encarnados en el hombre, hombre culto, sujeto individual o socialmente considerado, en la sociedad tal o cual. Propiedades de la verdadera cultura o de la cultura adecuada. En la línea de la naturaleza del hombre, toda cultura auténtica debe ser, 1. Humana, para el hombre, persona, espíritu encarnado, sujeto y fin de la cultura. 2. Unitaria e integral, perfeccionamiento de todos los aspectos, integrados en la unidad del mismo sujeto. 3. Personal, dirigida a cultivar la vocación personal diferenciada, no estándar. 4. Social, que tenga en cuenta la natural dimensión social de la persona humana. 5. Laboriosa, que actualice las potencialidades del sujeto a través del operar del hombre, por el trabajo. 6. Material, que instrumentalice la materia como vehículo de los valores. 7. Trascendente, abierta al absoluto, a Dios. 6. El trabajo. Trabajo, en sentido amplio, significa toda actividad humana, comprende el trabajo físico y el intelectual, pero, en sentido estricto, trabajo es una actividad transeúnte o transitiva, y en este sentido no es trabajo la vida intelectual. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas. Solamente el hombre es capaz de trabajar, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. El trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. El sujeto propio del trabajo es el hombre. El hombre es sujeto del trabajo en cuanto persona. La dimensión subjetiva del trabajo condiciona la esencia ética del mismo. Quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente y libre. El valor del trabajo no depende en primer lugar del tipo de trabajo que se realiza, sino del hecho de que quien lo ejecuta es una persona. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. El trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. El hombre es sujeto, autor y fin de todo el proceso productivo. Mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre y se hace en un cierto sentido mejor en cuanto hombre. Conviene subrayar la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas. Acaturelli, en su obra Metafísica del Trabajo, afirmaba, solamente el hombre trabaja. Aplicamos el concepto por analogía a los animales, por ejemplo, las hormigas, y a Dios. El animal propiamente no trabaja debido a su incapacidad para la concepción abstracta. Algunos animales son sometidos por amaestramiento a efectuar ciertos esfuerzos y acciones al servicio del hombre, son instrumentos del trabajo humano. La obra de Dios es creación, no trabajo. Produce la totalidad del efecto, no dispone de una materia previa al acto creador. El trabajo es cierta actividad normalmente indeleble que, por un lado, implica pena y dolor, y por otro, alegría y satisfacción. El proceso del trabajo supone la libertad como una condición previa. El trabajo no es concebible sin libertad. Lo que debían hacer forzadamente los esclavos en la antigüedad apenas y guarda la apariencia extrínseca del trabajo. 7. Relación hombre y mundo. Las tres realidades valores de toda cultura y cosmovisión, Dios, hombre y mundo, para que la cultura sea auténtica deben estar adecuadamente diferenciados, jerarquizados y relacionados. Ciertamente, la persona humana posee una dignidad superior a todos los entes de la naturaleza. Se distingue de todos ellos precisamente porque es persona. El mundo es entregado al hombre para que, contemplándolo, usándolo, transformándolo, participándole de su espíritu, el hombre se cultive y desarrolle hacia la perfección como existente en el mundo. Hay dos actitudes fundamentales del hombre frente al mundo, lo contempla o lo transforma mediante su acción. La actitud receptiva de contemplar o espejear el mundo es una operación inmanente que termina y perfecciona interiormente a la gente. Es la actitud teórica o especulativa. La actitud práctica, praxis, transitiva o transeúnte, en cambio, es la de quien conoce el mundo para modificarlo mediante su acción, para transformarlo a su servicio, para humanizarlo. El hombre está facultado para hacer uso del resto de la creación. Este don, sin embargo, está sujeto a dos límites. El primero es el mismo hombre, no debe hacer uso de la naturaleza contra su propio bien, el bien de sus prójimos y el bien de las futuras generaciones. El segundo límite son los mismos entes expresados en la naturaleza, se supone que el hombre debe cuidar, están confiados al hombre y no simplemente a su disposición, es administrador, no dueño absoluto. El uso de los bienes creados implica obligaciones morales. El compromiso ecológico no es solo cuestión de interés por los entes naturales y por el medio que les rodea, es una cuestión de moralidad. Espacialidad del hombre, el espacio en la experiencia y vivencia del hombre es un medio protector, la casa. El modo de estar en la casa es el habitarla y habitar es la determinación fundamental de la correcta relación del hombre con el espacio. El arraigo en el lugar donde se habita es una inclinación natural. Arraigo significa echar raíces, es una metáfora vegetal, el hombre también tiene raíces. El hombre tiende a identificarse con el paraje donde habita, sobre todo cuando transcurre el tiempo. La persona humana. Realizaremos una aproximación a la historia de la noción de persona, después pasaremos a la descripción fenomenológica y el estudio metafísico de la persona humana. Para ello echaremos mano a las siguientes nociones: substancia, ser en sí, y accidente, ser en otro, ilemorfismo, composición en la sustancia corpórea de forma sustancial y materia primera, esencia y naturaleza del hombre, esencia y acto de ser. Una vez introducidos en la ontología de la persona humana deberemos tratar de la unidad substancial y la relación entre el alma espiritual y el cuerpo. Y nos preguntaremos qué le da el alma al hombre y qué le da el cuerpo al hombre. A la primera pregunta responderemos que el alma es en el hombre, principio de ser y de obrar, le da la especie y la eficiencia. Frente a la segunda cuestión diremos que del cuerpo recibe el hombre la individuación, la inserción en el mundo y la condición sexuada.
En el estudio del alma espiritual, que no se reduce a la función de animar el cuerpo, al que trasciende, merece una sección especial el tema de la subsistencia, simplicidad e incorruptibilidad del alma y la inmortalidad del hombre. De esta manera finalizamos este recorrido sobre aspectos fundamentales sobre la persona humana. 1. Evolución histórica del concepto de persona. Muchos coinciden en afirmar que el pensamiento griego no conoció ni el término ni el concepto de persona. El término prosopon designa en primera instancia la máscara de teatro o, a lo sumo, la faz. De su uso teatral parece haber surgido el latino persona, de personare igual a resonar, que recoge la función amplificadora de la voz de los actores. El concepto acabado de persona recién se alcanza en la teología judeocristiana a partir de la revelación que Dios hace de sí mismo y de la relación del hombre con él. Aunque la Biblia propiamente no emplea el término persona, describe al hombre por medio de una triple relación, de dependencia frente a Dios, de igualdad frente al tu humano, de superioridad frente al mundo. Este triple frente hace del hombre bíblico un existente relacional. El hombre, imagen de Dios, fue creado como capaz de escucha y respuesta. Creado por Dios como estructura dialogante, existente responsorial, comunicativo y capaz de autodonación, existente relacional y, por tanto, persona. El primer intento de acuñar una definición precisa de persona se debe a Boecio, siglo VI, substancia individual de naturaleza racional. En la racionalidad se incluye potencialmente lo relacional o intencional, aunque en lugar secundario. Justiniano describió la persona desde el punto de vista jurídico, contradistinguiéndola de las cosas y del esclavo. Solo el hombre libre, que puede disponer de sí, es existente personal. Tomás de Aquino consolida la línea de la definición boeciana. Subraya la noción de subsistencia, aquello que existe en sí y por sí y no en otro. Persona es lo más perfecto de toda la naturaleza, el ente subsistente en una naturaleza racional. La relación está excluida como constitutivo ontológico de la persona humana. En el hombre la relación es accidente. En Dios, las relaciones son subsistentes. La noción de relación se aplica a la persona humana analógicamente. 2. Fenomenología de la persona. Fenomenológicamente, la persona humana se nos presenta con los siguientes caracteres: unidad, intencionalidad y trascendencia objetiva, inmanencia y soledad, libertad. 1. Unidad. La persona se nos revela como una unidad, un yo siempre el mismo y permanente por debajo de los actos u operaciones. 2. Intencionalidad y trascendencia objetiva. La persona es un existente abierto a la trascendencia, al ser distinto del propio, a diferencia de la cosa material, cerrada sobre sí misma. Por el conocimiento y por la voluntad libre, la operación de la persona es intencional, como sujeto en tensión a un ser objeto que no es ella y que está más allá de ella. A través del lenguaje, la persona alcanza la interioridad trascendente de otras personas con las que se comunican. 3. Inmanencia y soledad. La persona es posesión lúcida consciente de su propio ser, de su interioridad o inmanencia, inmediatamente incomunicable en su última realidad. Solo la persona, cada persona, conoce su propio ser y actividad como tal. No solo es y existe, sino que se sabe a sí misma existiendo y siendo. Esta interioridad está velada a las miradas y a la acción de los demás, inviolable e impenetrable a no ser por Dios. La persona está siempre a solas consigo misma, aunque rodeada y comunicada con las demás personas. El acceso al propio cuerpo permanece abierto, el acceso a la interioridad está abroquelado con los muros de la propia inmanencia. 4. Libertad. La persona está en posesión de su actividad, ser y destino, posee el dominio activo de su propio acto, es libre. La persona es, ante todo, autonomía en el ser, señorío de sí mismo, inviolabilidad, individualidad, incomunicabilidad, unidad. El hombre es persona porque está dotado de un modo de ser que supera netamente el modo de ser de las plantas y de los animales. Lo que es absolutamente peculiar de la persona es su apertura intencional por el conocer y por el querer, por la cual la persona es capaz de comunicación con las cosas, con los otros hombres y con Dios. 3. Ontología de la persona. La persona implica la unidad substancial del cuerpo y del alma espiritual, raíz ontológica de donde brota la actividad espiritual y la actividad sensible. El alma es el principio especificante o formal, da unidad substancial permanente al compuesto humano, pese al cambio sucesivo del cuerpo, elemento material, principio pasivo y potencial. La substancia, que no necesita de otra con quien o en quien existir, es toda en sí misma subsistente o incomunicada en su propio ser con otro ser. La espiritualidad es la diferencia específica de la persona. Persona es, pues, la substancia espiritual o racional. Es una individualidad ontológicamente cerrada en sí misma pero operativamente abierta o comunicable. Persona es el sujeto de atribución de todo lo que esa realidad substancial espiritual es, tiene, hace y recibe. La persona es el hombre espiritual, que trasciende al universo por su libertad, abierto a todo ente y capaz de entrar en comunión con las demás personas. Lo cual implica lo siguiente: la persona humana engloba el cuerpo tanto como el alma. La persona humana, por estar dotada de inteligencia y de libertad, es un sujeto en el sentido moral de la palabra, sujeto de deberes y de derechos fundados en el fin último al que está ordenada. El hombre es ontológicamente persona, no se hace. Pero, en cuanto perfectible la persona humana se perfecciona dinámica u operativamente en la relación con los otros, con el otro, Dios, y con lo otro, las cosas. 4. Totalidad substancial de alma y cuerpo. La unión del alma y del cuerpo es substancial. Y se prueba por 3 experiencias. El mismo hombre tiene conciencia de pensar y de sentir. La actividad intelectual y la actividad sensible se presentan como opuestas precisamente porque derivan de un principio único. Hay en el hombre actividades que son a la vez del cuerpo y del alma, como el sentir. El alma es la forma substancial del cuerpo, aunque no está enteramente absorbida por su función de información, ni enteramente inmersa en la materia como la forma de los otros cuerpos incluso vivientes inferiores, sino que la domina en cierta medida, y en esto consiste su nobleza. Como principio de ser. El alma hace existir al cuerpo, le confiere y mantiene su organización y unidad, está unida al cuerpo de tal modo que solamente hay un solo acto de ser en el hombre. Como principio de acción. Como forma, el alma es el primer principio intrínseco de todos los actos vitales del hombre. 4. El alma espiritual, su naturaleza y su relación con el cuerpo. El alma humana es espiritual y subsistente.
De la espiritualidad de las potencias o facultades, inteligencia y voluntad, se sigue la espiritualidad del sujeto, de quien son aquellos accidentes. Que el alma es espiritual significa no solo que no es un cuerpo, sino que no depende del cuerpo en cuanto a su existencia. El alma es simple. La simplicidad se deduce de la espiritualidad. La cantidad y la extensión son propiedades de los cuerpos. Se define como la indivisibilidad o ausencia de partes. El alma es inmortal. Lo que no implica negar que el hombre sea mortal. Hay dos argumentos para probar la inmortalidad del alma: la muerte es la corrupción o disolución del ente vivo. Un ente puede corromperse de dos maneras, en sí mismo directamente o en razón de la dependencia en que se encuentra respecto a otro que se corrompe. El alma no puede corromperse por sí, puesto que es simple. El alma no puede tampoco corromperse en el segundo modo, puesto que no depende del cuerpo para existir. Un deseo natural no puede ser vano. Todo ente tiende a perseverar en la existencia. El temor de la muerte, que es natural en el hombre, es una prueba de la inmortalidad de su alma. Cada alma humana es inmediatamente creada por Dios. El alma de un niño no puede proceder de las almas de sus padres, porque es espiritual, y porque éstas son simples y no pueden dividirse. El alma es creada por Dios, pues Él es el único capaz de dar existencia a un espíritu. Si el espíritu no puede proceder de una transformación de la materia, es sacado de la nada, lo que equivale a decir que es creado. La creación del alma humana se hace según las leyes naturales. Porque es natural que un hombre engendre a otro hombre, incluso si esta generación requiere una intervención especial de Dios. Cada alma humana resulta de una voluntad particular, de un acto de amor único de Dios. El alma no preexiste al cuerpo. En efecto, si el alma es la forma sustancial del cuerpo, no tendría razón de ser si existiese antes de vivificar un cuerpo. El alma es creada en el momento en que es infundida en un cuerpo en el instante de la concepción. Fin del módulo 1265.